Buenas noches, ¿me pueden confirmar si tienen audio, por favor? A través del chat, ¿sí? Bien, vamos a ver esto. Miren lo que yo voy a hacer para pasárselo al grupo 2. Iré por acá y le diré exportar. Puedo exportar este IFC. Vamos a buscar dónde está la carpetita. Aquí y le diré, ok, una nueva carpeta, le diré modelo 3D. Ustedes también van a poder hacerlo con el proyecto que vayamos a desarrollar. Entonces vengo acá. Y en el CIPE tengo esta opción. Este módulo es un módulo que se vende por separado. Recuerden que en las promociones les van a decir todo está incluido menos la exportación IFC. Lo hacen de esa forma. Pareciera que tiene un costo que está subvencionado, por decir, cuando compran, o sea, en promociones normales, ese costo se disuelve ahí, pero ya en las promociones especiales no le incluye esto. Entonces lo tienen que comprar por separado. Aquí vamos a buscar la dirección. Ahí está. Cacetonado 100 se llama mi proyecto. Y puedo decirle el IFC normal de 2x3, el IFC 4, cada uno tiene sus características. Si queremos uno que esté completamente compatible con Revit, con Archicad, con Allplan. Normalmente con el que trabajamos es con Archicad, porque estos modelos de CIPE nosotros los llevamos a un software del Brasil, que ese software brasilero tiene el motor del Archicad. Por lo tanto, al tener el motor Archicad, sacamos algo que sea compatible directamente con su motor, ¿sí? IFC. Y aquí tenemos extremo del pilar, es la cara superior, eso es correcto. Quiero que se detalle los casetones, casi nosotros no lo llevamos eso porque es bastante información y se hace más pesado en las obras grandes. En las obras chicas se ve bonito porque ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Según material, no, quiero que sea con los colores del CIPE y listo, ahí está, resuelto. Entonces vengo acá y tenemos estos tres archivos, pero en realidad solo necesito este, que es el cacetonado. Ahora tengo un programita que se llama eh, Vision, que es gratis. También se puede comprar, no cuesta caro, ¿sí? Pero si es gratis y me va a servir, ahí está el Vision, pego la dirección y abro el archivo casetón y ahí tengo mi modelo. Ahora, este modelo, fíjense que ahí aparece el casetón. ¿Ven? Ahí está el casetón. Puedo ver los plastofores de cada uno de ellos. ¿Ven? Ahí está. Cuando nosotros utilicemos las viguetas, vamos a ver las viguetas y también podemos ver su complemento de estas. Bueno, entonces lo que vamos a hacer acá, yo voy a buscar el grupo, el grupo 2. Se lo mandamos así para que y buscaremos acá Vision. ¿Ven? Ahí está. Y directamente les aparece el link de descarga. Yo voy a copiar programita para IFC. ¿Ven? Alrededor de 16 megas o 32 megas pesa eso, el programita para poder visualizar el archivo. Entonces ustedes en cualquier maquinita van a poder aperturar, ¿sí?, su archivo. No solamente esto. Ayer justamente me llamaron de emergencia para estos casos. Querían ver la estructura 3D y le pasé el IFC y también de la misma forma les pasé a lo que me estaban pidiendo, les pasé el software. Entonces sobre ese
instante, ellos ya tenían, sin tener zipe, sin nada, eh, pueden ustedes tener esto. ¿Cuánto pesa el archivo? Por aquí está el archivito, esto lo vamos a cerrar. Pesa 2.7 megas. Propiedades, 2.7 megas. Se los paso por WhatsApp y bajar el archivo, el programita, 32 megas. Y ustedes directamente en cualquier computadorita, ya ustedes pueden tener el 3D y así iluminarse cómo van las piezas. Entonces es una forma fácil de poder trabajar con 3D. Tiene la información, ustedes tiquean a los elementos y van a tener la información. Entonces ahora sí, ya hicimos tiempo un poquito y vamos a nuestro trabajo. Este de acá era, voy a buscar eh, proyectos, aquí, nivel 1, viviendas, encadenados, documentos originales, esto es lo que nosotros teníamos, encadenados, ¿dónde estaba ese asunto? En memoria, planos, aquí está mi guía, ¿ven? Entonces sería gráficas. Obvio, sí, ahí está. Bien, entonces, esto lo hice porque uno de sus compañeros me preguntó a última hora. Belleza, vamos a borrar esto. Borramos todo. Los muros hay que borrar uno por uno. A ver para arriba. Ahora sí está limpiecito. Veo en 3D, no hay ningún elemento. Belleza. Estamos por acá. Llamo al F4 para que aparezca mi planito. Había ido a introducción, pilares. Ya revisamos qué es cada uno de ellos y estamos trabajando con el primero y sería nuevo pilar. Cuando tiqueamos, nuevo pilar, ahí estamos. Bien, ven acá. Dijimos que estaba la referencia, viene con P, nosotros le hemos puesto C1, el comienzo y el final de la columna, sus secciones que se van configurando, planta baja, planta alta, planta cubierta, 30 por 30, dijimos que iba a ser 15 por 40. Ahí está. Recuerden que este de acá nos permite entrar a poder escoger qué tipo de elemento quiero utilizar ¿sí? Para las columnas, para definir sus secciones, ya sea el material también, ¿no? Hormigón, madera, metálico o de cualquier tipo de material y de cualquier forma. Entonces, una vez que tenemos esto, ya vimos el ángulo, el sin vinculación, el con vinculación, los desniveles de apoyo y los cantos, que en la mayoría de los casos no se coloca nada acá, casi la totalidad, porque esto va a ser automatizado. ¿Sí? Esto es automático. El desnivel sí nosotros trabajamos y lo vamos a trabajar al final del armado. Entonces vamos acá a revisar. Ahí está. Y lo que vamos a hacer, bueno, esto lo vamos a traer para allá. Y me indigna que no. Ah, qué malo que es. Bien, entonces vamos acá y
Nos falta eso. ¿Sí? Eso que nosotros tenemos. Son coeficientes de pandeo, coeficientes de empotramiento, coeficientes de rigidez axial, recubrimiento y resistencia al hormigón. Cada columna puede tener valores diferentes en todos los elementos que nosotros estamos viendo. Pero esta parte que nosotros vamos a ver a continuación, ¿sí? Tiene su gracia, ¿sí? Y lo vamos a explicar de cada uno de ellos, comenzando por el coeficiente de pandeo. ¿Listo? Veamos entonces. Me vengo por acá, ahí, y vamos a tiquear coeficiente de pandeo. Cuando entramos a coeficientes de pandeo, ¿sí? Tenemos esto. Veremos que ahora está por piso, planta baja, planta alta y planta cubierta. Notarán que la columna del medio se pinta de color rojo en función del piso con el que yo estoy trabajando, el intervalo. Entonces, planta alta es de la planta alta hasta la planta baja. Recuerden que las alturas del CIPE siempre son mirando hacia abajo. Ahora, el pandeo lo tengo en los dos ejes principales, tanto en X como en Y. Recordemos, fíjense que yo voy a agarrar, cancelar acá, ir a obra, datos generales, y en datos generales, cuando creamos nuestro archivo, nos topamos con este recuadro que tenemos acá. ¿Y esto qué dijimos que se llamaba? Era coeficiente pandeo global. Eso es esto que nosotros vemos en datos generales. ¿Por qué el coeficiente de pandeo global? Porque multiplica a todo el edificio. No importa si tiene 3 pisos, 10 pisos, 80 pisos o un piso. Va a multiplicar a todos los niveles. Por eso se llama coeficiente de pandeo global y notaremos que tiene beta X y beta Y en las dos direcciones. Entonces, recuerden, pandeo, coeficiente de pandeo global y pongan atención que todo es 1. ¿Sí? 1. Ahora, cuando ya queremos definir introducción plantas, introducción pilares, un nuevo pilar, este de acá, y dijimos que este era de 15 por 40, así, con vinculación porque va a estar desde una zapata, y entramos a coeficiente de pandeo, este de acá, ya viene a ser el coeficiente pandeo local. Ahí, es el coeficiente pandeo local. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a ver? Nosotros vamos a ver que el coeficiente de pandeo total va a ser igual al pandeo, al coeficiente de pandeo global, a este, por, sí, el coeficiente de pandeo local. Así. ¿Quién me puede decir cuánto es el coeficiente de pandeo total? ¿Quién me puede decir cuánto vale el que está en verde? El global por el local. ¿Cuánto valdría el total? Se dieron cuenta que todo es 1, ¿cierto? 1 por 1 viene a ser 1. ¿Cuándo el coeficiente de pandeo máximo es 1? En una estructura intraslacional, ¿sí? Por esa razón, yo les di los ejemplos de edificios de 6 pisos, ¿sí? Hasta de 13 pisos les mostré uno, y que estamos en 1.089. ¿Cuánto es el máximo para que una estructura sea intraslacional? 1.10, el factor de estabilidad global cuando hacemos el análisis, ¿sí? De segundo orden por métodos simplificados, que es el análisis P delta. Y cuando hacemos el análisis P delta, hacemos los incrementos de los
desplazamientos horizontales que se dan por el viento, ¿sí? Lo multiplicamos por 2, también se puede hacer por 1 en función de las reglas que hemos visto, y si nos da el coeficiente de estabilidad global nos da menor a 1.10, quiere decir que nuestra estructura es translacional, siendo su coeficiente de pandeo igual a 1 como máximo. Cuando la estructura ya no cumple, tiene que ser traslacional, dice, ¿no? Entonces, las estructuras traslacionales comienzan con 1 de pandeo, intermedio 2, que sería empotrado libre, y el máximo viene a ser el infinito. Eso no lo conocemos. El máximo con el que nosotros trabajamos es con 2, ¿no? Empotrado libre. Pero ya nos hemos dado cuenta que edificios de 10, 13 pisos, fácilmente nosotros podemos lograr controlar ese parámetro y poder trabajar con una estructura intranslacional. ¿Sí? Sencillo. Dijimos que no necesariamente tiene que ser alto el edificio para tener problemas con el tema de la estabilidad global, el coeficiente. Está en función de la esbeltez del edificio y la cantidad de los soportes que nosotros tengamos. ¿Sí? Prueba de eso es el ejemplo que hicimos del tanquecito, que es algo pequeño que tiene apenas 18 metros de alto y que nos estamos peleando nos hemos peleado para poder hacer el control de la estabilidad. ¿Sí? Entonces está en función de la esbeltez del edificio y la cantidad de elementos resistentes. La cuestión acá es, ¿se puede calcular una estructura por encima de 1.10? Sí, se puede calcular sin ningún problema. La norma brasilera nos dice que podemos llegar hasta 1.30, pero en forma práctica los brasileros no trabajan a más de 1.20. Y les mostré una defensa, ¿no? De Julio César Mamani Ordóñez, de la Gabriel, que él salió su defensa. Se trata de comparar una estructura translacional versus una estructura traslacional a 1.20, es decir, una estructura controlada a 1.10 de factor de estabilidad versus la misma estructura controlada a 1.20. Y hemos visto que la cantidad de volumen de hormigón es sustancialmente menor y las cantidades de acero son casi las mismas. Armaduras mínimas y un poquito de armaduras fuertes hasta el 4% en los primeros pisos en el basamento. Por eso los brasileros lo tienen más estudiados y estos nos dan lineamientos. Entonces, ¿se puede calcular de 1.10 a 1.20? Sí, la norma nos dice de los brasileros hasta 1.30, pero lo práctico es 1.20. ¿Puede hacerse un diseño económicamente viable? ¿Sí? De los edificios que ellos hacen también son altísimos. 30, 40, 45 pisos, 50 pisos, 60 pisos, ¿no? ¿Sí? Se puede hacer. Obviamente, en las conferencias que nosotros damos, ya para hacer edificios de esas alturas, ya las columnas no se utilizan, se hace con puros muros de corte y las separaciones de estos muros de corte son elevadas, 11, 10, 12 metros entre cada muro. En forma adecuada son posicionados, porque los arquitectos tienen ya, ¿sí? Ven ese aspecto técnico, ¿sí? Se trabaja en conjunto desde el inicio y se pueden lograr grandes alturas, grandes superficies con volúmenes adecuados de consumo de hormigón y hacer que nuestro proyecto sea viable, es decir, sea un éxito. Un éxito no es que se vea bonito, un éxito es que genere dinero y sea seguro conforme a norma. ¿Ven? Entonces eso me explicaron bien en un proyecto grande que hice. O sea, el proyecto tiene que ser un éxito para el dueño. Porque si nosotros calculamos y cobramos, el albañil hace y cobra. Pero si el dueño no gana, ¿sí?, lo esperado o lo proyectado, entonces a él no le va a ser conveniente ya hacer otro edificio. Terminará como pueda, lo venderá o lo terminará bonito y después verá que no ganó lo suficiente, entonces hubo imprevistos, no se analizó bien, entonces el proyecto no es exitoso. Aunque gane dinero, no es exitoso porque el inversionista tiene que querer hacer otros dos más. Entonces, ahí es donde uno entra, ¿sí? Como especialista en la parte de estructura, habrá otro especialista en la parte eléctrica, habrá otro especialista de hidráulico, habrá el de mecánica de suelos, ¿no? ¿Sí? Pero para que un proyecto sea exitoso, tiene que tener un costo de preinversión adecuado. La preinversión sería los estudios, los análisis que se hacen, ¿no?
los cálculos estructurales, el arquitectónico. Entonces, el problema de eso aquí en nuestro país, a diferencia de Brasil, es que aquí no quieren gastar en preinversión, ¿sí? Entonces, ese es un problema. El pagar barato hace que su proyecto no sea un éxito del todo, ¿sí? O sea, aquí estamos viendo que sí se puede hacer proyectos fácilmente y el coeficiente de pandeo total, dijimos que era el global, que es 1, por el local, que también viene a ser 1. Eso quiere decir que la estructura es intrarracional. La pregunta aquí es, entonces, ¿para qué hay dos? ¿Sí? Si siempre en la mayoría de nuestros, vamos a decir en el 90 y pico por ciento de nuestros casos, la estructura siempre va a ser translacional, donde siempre va a ser 1. ¿Para qué sirve entonces el coeficiente local? Ajá, esa es la pregunta. Veamos acá una situación particular. Ahí está. Estos son tiendas, ¿sí? En el centro. Yo siempre apunto al centro porque hay un montón de estos casos. Vamos a ver por acá. Nos vamos por el centro. ¿Por dónde pasan los micros? Por la Ingavis, ¿no? A ver. Aquí hay un montón de casas. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está el Siete Calles aquí? Este es el Siete Calles. ¿Dónde anda el Siete Calles? Ajá, aquí está el Siete Calles. Venimos por acá. A ver, vamos a revisar por ahí la callecita. Este es el Siete Calles. A ver, ¿dónde está la plazolita? Ajá, aquí está. ¿Ven? Ahí nosotros tenemos el clásico. ¿Ven? 2 pisos de alto tiene esa columna. ¿Ven? Esa columna tiene 2 pisos de alto. ¿Está coaccionado o arriostrado por alguno de los lados? ¿Ustedes se fijan en la imagen? No, ¿cierto? No está coaccionado. Ahora, por allá también tenemos otra. Mira, a lo lejos vemos uno que no será 2 pisos, pero igual es alto. Es para estas situaciones que existe el coeficiente de pandeo local. En esta columna, el pandeo no va a ser 1, ¿cierto? No va a ser 1. Decir que es 1 es incorrecto, pero solamente en las columnas que están en la calle, ¿sí? Volvemos a nuestro dibujo y ahora sí se entiende mejor, ¿cierto? Entre la C1, la C2, la C3, la C4, ¿cuál de ellas es más crítico? A ver, ¿quién me puede decir? Entre la columna 1, C1, C2, C3, C4, ¿cuál de esas es la más crítica? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? Ahí dice David Sanabria, la 1. ¿Quién le continuaría a la 1? La 1 es. ¿Cuál sería la siguiente que está desfavorable ahí? A la columna 1, sabemos, la columna 1 es justamente la 4, dice, ¿no? Ah, no, no, puede ser, pero no. ¿Quién más dice ahí? Ah, después de la 1, ¿cuál de ellas es crítica? La 2, exactamente. ¿Sí? Veamos la 1. La 1 es lo que acabamos de ver. Es una columna de 2 pisos de alto y no está amarrado por ningún lado, ¿ven? Las cositas negras son las columnas, porque es más esbelta. Ahora, la 2, tenemos el detalle de que sí 2 pisos de alto tiene, pero solo está amarrado en un sentido. En el sentido, en Y, vamos a decir,
tiene una columna que lo amarra, pero en el sentido en X no hay. Entonces, en un sentido está amarrado y serían dos pisos. En el otro sentido sería libre todo. Entonces, la columna 1 es desfavorable tanto en X como en Y. La columna 2 es desfavorable solo en un sentido. Por eso existen los factores de pandeo en X y en Y para cada piso. ¿Ven? Ahí están respondiendo. Ahora, si nosotros analizamos la columna 3, está amarrado en X y en Y, en planta baja, en mezanine también está amarrado en X y en Y, y en planta alta también está amarrado en X y en Y. Y la columna 4 también está amarrado en XY, XY y XY. Entonces, la 1 es crítica, la 2 será crítica en una sola dirección, donde no está amarrado. Y este es un ejemplo clásico que yo doy porque no ocurre en todas las columnas, solo en algunas particulares o en forma local, porque para arriba, si tiene 4 pisos encima, cada piso está amarrado. Solamente lo necesito porque abajo es el mezanine y afuera me permite crecerme con la terraza. Y tengo que colocar ese tipo de pilares, ¿sí? Que más que todo serían ornamentales porque lo voy a tratar de resistir todo con el voladizo. ¿Ven? La columna 2 yo la castigaría para que ella procure tener más carga, ¿sí? Y no le llegue tanto a la columna 1. Pero, bien, analizando el pandeo, ya nos damos cuenta, entonces, ¿para qué sirve el pandeo local? Es solamente para decirle, oh, esta es la columna 1 que está fuera de la calle, que no tiene arriba de 2 pisos, entonces voy a castigar la planta cubierta y la planta baja. ¿Ven? Esos son. ¿Se dan cuenta? Voy a darle cancelar, voy a entrar de nuevo. Ahora sí, ¿ven? Entonces, este y este tendré que castigar para que sea libre. Y yo tendré que ver convenientemente cuánto le pongo en X y cuánto le pongo en Y. Que eso ustedes pueden hacer su análisis con los abaquitos. Ahora, en la columna 2 tendré que ver que si es en X lo que está amarrado o si está en Y lo que está amarrado para poder castigar el lado que no esté arriostrado o amarrado o coaccionado. ¿Vieron? Para eso sirve entonces el coeficiente de pandeo aquí, en este punto, cuando estoy colocando los pilares. Ahora, esto normalmente nosotros ponemos a todos y después recién nos vamos a concentrar en lo que sí tiene que cambiar. Pero no tenemos que saber que para eso es esto. ¿Sí? ¿Quedó claro? Pasaremos a esto aquí que es el coeficiente de empotramiento, que sería la segunda opción. Y el coeficiente de empotramiento, vamos a ver lo siguiente acá. Dice tanto en cabeza y en pie, dice 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Belleza. ¿Qué es pie? El pie viene a ser donde está la flecha roja. Y la cabeza es donde está la flecha azul. Para cuando esté en cubierta. Cuando esté en planta baja, la cabeza ya viene a ser este que está aquí. ¿Y cuál sería el pie? Este que está aquí. ¿Ven? Entonces hace por encima de la viga es el pie. Por debajo de la viga viene a ser la cabeza del otro grupo. ¿Y para qué sirve el coeficiente de Pandeo? Vamos a ver un libro. Iremos a ver este libro que es Eino Ángel, Sistemas Estructurales. Está en portugués y español al mismo tiempo. En los dos idiomas viene esto. Es un libro de un arquitecto de Estados Unidos que es docente de una materia. Eino Ángel, ven, aquí está. Es un catedrático de una universidad de arquitectura. Y él hizo este libro
para poder iluminar a sus estudiantes, y este libro los arquitectos ni siquiera lo miran, ¿no? Aquí en Bolivia. Pero lo interesante es que este es el que me llamó la atención porque en ingeniería sí nos ilumina bastante. Y vamos a buscar, triangulaciones, ¿cierto? Es lo que estábamos, creo que hablamos de eso de triangulaciones el otro día, ¿no? Vamos a ver por aquí, alturas activas. Aquí, este de acá. Pero, ¿cómo configuro este programa? Me lo instalaron. Y a ver, ver. Eh, no hay derecho. Mm, esa no me la sabía, ¿ves? ¿Qué nivel? Oh, ahí tengo, puedo verlo como un libro real y escoger la página, ¿no? Si no, no coincide. Bien, aquí nosotros tenemos este caso que estábamos hablando de las cargas de viento, ¿cierto? Este que estoy poniendo en rojo quiere decir que está articulado en todos sus extremos. Articulado. Entonces, en el SIPE, el coeficiente de empotramiento, si es cero, es articulado. Si es uno, es empotrado. Pero real, el empotrado no es tanto así. El que marcaré en cuadro azul, me saco un ojo con el color, ahí está, así. Este. Entonces lo que yo voy a hacer es agarrar y decirle, bueno, así. Y este otro pondremos agua. Disculpe, ingeniero, ¿y cómo sabe que están revisando adecuadamente los resultados así? Porque este tema es bien delicado y generalmente al realizarlo de manera manual es tedioso. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿O basta con estimaciones al menos para presentar proyectos de igual forma e ir por el lado de la seguridad? Creo yo es una opción. Los revisores tienen harta experiencia, pero hubo un tema, yo los conozco a todinos, ¿no? Los que estaban antes y los que están ahora, porque han ido cambiando. Ellos les llamó la atención porque cuando charlábamos, veía los planos y yo le decía, este está inventado, aquí alteró a la grede, esto no está cumpliendo, con los planos solamente. ¿Y tú cómo te das cuenta? Porque yo me sé de memoria todo lo que hace el CIPE. E inclusive con ver solamente el plano yo puedo decir qué versión está usando, qué norma está usando, y si es hasta pirata, por ejemplo, en esos tiempos era así. Entonces ellos me dijeron, ¿nos puedes enseñar? Sí, el tema es que yo les tengo que enseñar el CIPE, no les tengo que enseñar estructuras, ¿cierto? Entonces quedamos así durante 3 meses, desde las 7 de la noche hasta las 9, todos los días, de lunes a viernes nos veíamos ahí. René Miranda, era mi asistente en ese tiempo, era el que colocaba la proyectora y también ahí, ¿sí? Íbamos compartiendo lo que íbamos enseñándoles. Entonces, ¿qué es lo que aprendieron los revisores? ¿Cómo se hace trampa? ¿Cómo se da cuenta uno con los planos? Aparte ya de su experiencia de cálculo estructural que ellos traen, ¿cierto?
Con lo que hace el software, entonces, con solo ver el plano se pueden dar cuenta. Ahora, eh, ¿qué es lo que yo veo cuando un proyecto me lo trae en papel? Yo veo las columnas, puedo ver de qué piso a qué piso están yendo y puedo decir, ajá, tiene articulaciones, o sea, está desfasada las columnas, voy a revisar dónde nace esa columna que está en la viga y veré cuánto fierro tiene. El edificio, si esa vez revisamos, me acuerdo, un proyecto de 20 y pico pisos y cada 5 pisos la columna se movía. Entonces yo le digo, no, eso está descontrolado. Y se acuerdan las fotos de las vigas, ¿no? Esa súper armada que les mostré de ese edificio. En esos tiempos es antigua esa foto. Entonces le dije, este edificio está descontrolado. Prueba de eso es la foto de estas vigas. Revisemos las vigas, a ver. Mira, tienes razón. Así le afectan. ¿Ven? Entonces, ¿qué tendríamos que? Con solo ver el plano, nosotros ya tenemos una idea de cómo está funcionando la estructura, si han hecho trampa o no con el CIPE. Tendríamos que pedirle el informe de estabilidad, que nos dé el factor de estabilidad. Tendríamos que agarrar y decirle que nos dé cuántos son las distorsiones, una tabla de distorsiones máximas. Y ustedes van a decir, pero ingeniero, eso en papel lo presentamos y el papel aguanta todo. Recuerden que nosotros hacemos una declaración jurada, ¿sí? De que todos los documentos son reales y no han sido alterados. Entonces, en el momento que supongamos que ese proyecto se apruebe por el revisor, ¿sí? Y vaya a la obra y llegue un nuevo socio al proyecto, diga, lo voy a hacer revisar con mi ingeniero, nos contrate a nosotros y revisemos y digamos, no, este proyecto está mal. ¿Qué es lo que va a decir el nuevo socio? Te estafaron. No ocurre todos los días, es muy raro, pero el tipo le va a decir te estafaron y lo que vamos a hacer es demandarlo al calculista y vamos a ir, que es mucho más raro todavía, a la sociedad de ingenieros y vamos a pedir que se lo procese al calculista. ¿Por qué? Porque hizo una declaración jurada y alteró documentos y lo vamos a volver penal todavía, lo vamos a hacer que sea falsificación de documentos, uso de instrumentos falsificados, ¿sí? Y lo metemos preso. Y también por estafa, porque no ha cumplido las normativas, lo metemos preso. ¿Cómo se va a librar de ir preso? Resarciendo el daño. Seguramente la sociedad de ingenieros va a tomar todas las acciones legales con el revisor también, pues, ¿no? Porque el revisor debía haberse dado cuenta. Recuerden que la sociedad de ingenieros no tiene ninguna responsabilidad al ponerle el sello, pero sí tiene responsabilidad el revisor porque él tiene ese trabajo y cobra por eso. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Es un tema que debe llevarlo el propietario cuando suceda estos casos. ¿Ven? En Italia, para cada proyecto que se presenta, ustedes tienen que entregar una certificación de su licencia del software original, con el nombre y apellido del proyecto que se está haciendo. Si ustedes no tienen licencia original y truchean un papel, la empresa del software dice, bueno, esto lo vamos a auditar. Ah, este fulano no, este número de licencia corresponde a fulano de tal. Y aquí dice que es de él. Entonces irá al proceso en Italia, se lo procesará y se lo va a ejecutar al ingeniero. Lo mismo, documento falsificado, uso de instrumento falsificado y lo volvemos penal y lo metemos preso. Es un tema delicado que no se ve todos los días y no llega tampoco a esos extremos. ¿Por qué? Porque todo se va, si yo hago eso, yo recuerdo que ejecuté este año uno así, porque dijo, a mí me parece que todo está mal, me parece que las viguetas no funcionan en los parqueos, me parece que la altura de este mercado no tiene la ventilación necesaria. O sea, a mí no es que me parezca, yo tengo que decir, las viguetas están mal dimensionadas porque la carga vehicular versus la luz que tiene, la serie de armado no corresponde, no aguanta, por lo tanto, sí está mal de acuerdo al cálculo de cargas, ¿sí? Térmicas que tiene ese ambiente y de acuerdo a los materiales, ¿sí? La altura que tiene no es suficiente y los ventiladores, ¿sí? Porque las campanas se calculan aparte, ¿sí? En el tema de climatización, las campanas de las cocinas son aparte. Entonces yo tendré que hacer un cálculo y decir, eso está mal.
pero para decir si está bien o está mal, yo tengo que respaldar. Entonces a mí me tocó un caso que un ingeniero, y no fue la primera vez, esta es la tercera vez, si no me equivoco, que me estaba haciendo lo mismo. Entonces fuimos, él dijo, puso ese documento. Entonces los nuevos integrantes del directorio dijeron, miren, tenemos este documento y el proyecto está mal, a los antiguos, al antiguo directorio. Y empezaron a acosarlos. Y empezaron, si legalmente hablamos, lo empezaron a extorsionar, diciendo, si tú no devuelves el 50% del dinero que pagaste a esa empresa, te vamos a quitar tu puesto en el mercado. Entonces eso pasó a ser un delito, por ejemplo, ¿no? Es un delito. Eso es penal. Entonces, el antiguo directorio empezó a presionarlo a la empresa, diciendo, está mal, y él dijo, no, o sea, yo te cobré lo que acordamos, y se entregó lo que acordamos. Entonces nos citamos, y cuando ya se enteró el ingeniero que yo estaba ahí para defender el trabajo, no iba. Al tercer intento sí ya fue, y es exactamente lo que acabamos de hacer. Yo dije, bueno, tienes que justificar. Ahí estaba la encargada de la OTB, la de la alcaldía, que no tiene nada que ver porque es un asunto privado, ¿sí? Pero estaba la señora de la alcaldía ahí y dijo, por favor, ingeniero, pongan el pecho, hagan su trabajo bien, esta gente es gente pobre que hace su esfuerzo. Belleza. Cuando yo expliqué, dije, aquí está el ingeniero, yo lo conozco, es mi compañero de la universidad, no es primera vez que hace esto, ya hemos tenido así estos tipos de encuentros, y siempre hay que ser responsable. Si tú dices que está mal, tienes que poner un respaldo que está mal, porque está tu firma. Es empleado estatal, ¿qué hace él entregando informes en horario de su trabajo? Él debía estar en su trabajo. La empresa nos ha contratado y somos 6 profesionales. ¿Cuántos profesionales tiene su empresa? Él es solito. Es todólogo, es MacGyver porque sabe estructuras, hidráulica, eléctrica, presupuestos, todo. Entonces vemos que no es serio. ¿En qué horario lo hace? En la noche, después de ver la novela. ¿Se dan cuenta? Y ese documento ha dado pie a que extorsionen al anterior directorio. Y ustedes son más de 7 o 10. Por lo tanto, al ser mayor de 3, es asociación delictuosa. Tú has dado ese documento falseando tu información. Falsificación de documento. Eso se ha usado, es que se llama uso de instrumento falsificado. Y voy a ir a la sociedad de ingenieros y te vamos a hacer un proceso para que te expulsen de la sociedad de ingenieros. Y él dijo, ay, yo no era mi intención, que no era de mala fe. Por eso hay que ser serios, ¿ven? Es justo lo que nos están preguntando en privado, ¿sí? ¿Cómo sabes si revisan adecuadamente? Ellos tienen que revisar a conciencia, ¿por qué? Porque se puede hacer feo el asunto después. Basta que un solo propietario o una empresa se ponga, ¿sí? Seria y haga un proceso de demanda y estamos muertos. ¿Sí? Ahí tiembla toda, no hay sociedad de ingenieros que se salve, ni la de Santa Cruz, ni la de Cochabamba, ni de La Paz, no hay ninguna. Pero no pasa todos los días. ¿Por qué eso sucede? Porque si alguien se entera que su proyecto está mal, ya decir, no compren ese edificio, no compren departamento. Entonces eso se maneja por debajo, ¿sí? Por debajo. Yo tengo ahorita un trabajo así, ¿sí? Ya le pelaron y se va a corregir. Por suerte es de un solo propietario y es para él, pero tampoco él quiere que se enteren que está mal su proyecto, ¿no? Hay que arreglarlo, pero eso se hace por debajo. Muy, muy raras veces llega a ser un problema legal porque después se soluciona con quinto. Yo tengo un caso de un edificio que lo iba a revisar, me dijeron, sí, queremos que lo revise. El calculista le chismearon, ¿sí? Que yo lo iba a revisar, ¿saben qué hizo? Se fue directo a buscarlo al dueño, le dijo, ¿sabes qué? Tu edificio sí tiene problemas. Y lo vamos a encamisar las columnas. Y yo voy a correr con los gastos, y así corrió con los gastos, pues, ¿no? Blasfemó hasta que se cansó para mí, ¿no? Ese como en Los Simpsons, ¿no? Mendoza, ahorita ahí lo que a su amigo lo matan, así seguramente ha hecho mi nombre, ¿sí? Blasfemando. Pero él puso el pecho y eso es ser responsable. ¿Por qué? Porque se podía hacer feo el asunto, porque el dueño estaba mandando a revisar. Entonces, esa buena pregunta, ¿ven cómo algo se puede hacer feo? Por eso nosotros tenemos que tener responsabilidad en lo que estamos haciendo, ¿sí? Vamos a seguir entonces. Interesante su pregunta. El, yo tenía que ser revisor, me acuerdo, en la primera convocatoria. En la segunda,
Ah, y al final entró un amigo, y no era mi amigo, ¿no? Entró de la nada, pero después fue mi amigo. Yo le decía, "Ah, por suerte no soy revisor, las cosas pasan por algo". Y se reía él, ¿no? ¿Sí? Porque había situaciones bien complicadas, hay presión de otros lados, hay órdenes que llegan del cielo, pues, ¿no? Y al cielo tenemos, si viene la orden del cielo, nosotros tenemos que agachar, ¿no? ¿Sí? Entonces hay puestos que son delicados. Y hay situaciones dentro de esos puestos, que va a ser complicado. Hay mucho dinero en juego, ¿no? Y muchas veces ustedes van a escuchar, no importa si es un proyecto solo para probar, el de construcción es otro. Ese es un clásico también, ¿no? Inclusive este es de 10 pisos, el que vamos a hacer de verdad es 14. Por ahí ustedes averigüen, hagan sus averiguaciones. Hay un arquitecto en Santa Cruz que es el hombre más multado por la alcaldía, ¿no? ¿Por qué? Porque él presenta 10 pisos y le mete 14. Pone 12 y le mete 16. Entonces lo multan a él. ¿Y quién paga la multa? Sí, los propietarios. ¿Ven? El hombre más multado de este pueblo es ese arquitecto. Y es famoso y bonitos son sus edificios. ¿Sí? Pero se hace de esa forma, ¿ven? Entonces hay presiones en el cual a veces nosotros, ¿sí? Decimos, por suerte no tengo ese trabajo. Bien, o ese puesto. Volviendo a nuestro caso, en el empotramiento. Ya nos distrajimos, ¿no? El empotramiento cero, fíjense que con el viento esto se balancea. Y justo la pregunta salió de eso, ¿no? Si la estructura se deforma demasiado, el factor de estabilidad va a estar lejos de cumplir, porque esto se va a mover como un limpiavidrio. Ahora, si es empotramiento 100%, usted va a decir, ingeniero, no, eso no es real. Sí, no es real. Ahora, ¿el por qué ponen cero? Algunos ponen cero. Porque resulta que si ustedes ponen empotramiento, ¿sí? Cuando nosotros analizamos, estudiamos análisis matricial de estructuras, la capacidad de una barra, de un elemento, para absorber esfuerzo, ¿sí? Está en función de quién está eso. A ver, en función de quién está su capacidad de ese elemento de absorber esfuerzo o soportar esfuerzo. ¿Quién me puede decir eso? Una respuesta. A ver, ninguno. A ver, nosotros sabemos que la mayor parte de la matriz de rigidez está entre E por I. ¿Qué le decimos E por I? Rigidez, ¿cierto? ¿Sí? Rigidez. Y yo les voy a decir sencillo. Miren, ¿quién soporta más momento? ¿Esta columna o esta caja de ascensor? ¿Cuál de los dos aguanta más momento? A ver, respóndame en el chat. ¿Cuál de los dos? ¿La columna o la caja de ascensor? ¿Cuál de los dos soporta más esfuerzo? Los dos elementos son de hormigón. Si analizamos nosotros ahí su inercia, porque el modo de elasticidad es lo mismo, ¿sí? Los dos son elementos de hormigón, todos van a coincidir que la caja del ascensor soporta más esfuerzo. ¿Por qué? Porque tiene más rigidez que una columna. Y cuando nosotros analizamos los esfuerzos en una columna, los momentos, ¿sí? Los momentos son pequeñitos, son alrededor del 4, 5, 6, 7 toneladas. En los edificios grandes vamos a ver que llegan a 14 toneladas, 18, no pasa más. ¿Sí? Y es poquito, o sea, 14 toneladas, 8 toneladas es poquito para el tamaño de columnas que tiene un edificio grande. Pero si nosotros analizamos el momento que le llega a una caja de ascensor, son 400, 500 toneladas metro. Entonces, en función de quién está el poder absorber más esfuerzo, de su rigidez. Entonces, el empotramiento normalmente nosotros lo vamos a dejar en uno, ¿sí? En uno, y lo le vamos a dar
dejar que él decida. ¿En función de quién? De su rigidez. En el foro había uno que preguntaba, ¿cómo yo puedo hacer una articulación en un elemento de hormigón armado? Y la mayoría de los expertos que están ahí, de los más pesados del foro, decían, bueno, en el tiempo de tu abuelita se hacían las articulaciones, ¿sí? De Freycinet y compañía, ¿no? Que está en los libros. En tal obra en España o en tal monumento, en este museo en Francia, sí lo hicieron, pero si vas a fijarte, se ha fisurado y al final lo quitaron, ¿sí? Entonces es muy poco probable que exista articulaciones en el hormigón armado. Por lo tanto, el ponerle empotramiento cero es muy poco probable, ¿sí? Lo mejor siempre es dejar empotramiento igual a uno y dejarle a la rigidez que el elemento va a tener para ver si éste absorbe o no el esfuerzo, ¿sí? El porcentaje de esfuerzo que él va a poder permitirse. Y además, el que nosotros pongamos empotramiento 1 va a ser contraproducente. Ahora, volviendo acá al CIPE, supongamos que aquí en la puntita, aquí en este tramo arriba, en la cabeza, nos salió 10 toneladas de momento. Y ustedes dicen, ajá, aquí le voy a decir entonces 0,6. ¿Saben cuánto va a ser de las 10 toneladas? ¿Cuánto va a bajar con su cálculo? 9,8. No le baja nada. Ah, 0,5. 8,8. De las 10 toneladas que tenía originalmente, 8,8. En el momento que ustedes pongan 4, ahí sí, 5. En el momento que ustedes le pongan 2, 0. Ya no sale momento. ¿Sí? Ya no sale momento. ¿Qué están haciendo ustedes? El modelo 1 que era articulado y se va a mover como limpiavidrio su estructura. Entonces, lo que nosotros hacemos es colocar 1, así dejarlo siempre. ¿Pero existe alguna posibilidad? Sí, podemos cambiarlo, pero en muy, muy, muy raros casos. ¿Sí? Muy, muy raros casos. Pero ya sabemos entonces para qué sirve. Ahora, existe una condición especial acá, y la condición especial, fíjense acá, que dice que en el último piso, aquí, ahí, en la cabeza, no tiene el empotramiento necesario, es decir, no tiene la rigidez necesaria para poder, ¿sí?, generar un momento negativo igual que el de abajo. Porque el de abajo, el que voy a poner de color azul, en este nudo, hay columnas arriba y abajo y vigas que amarran de todos los lados, ¿no? El de arriba, como es el último piso y no tiene continuación, y además las armaduras se van a anclar sobre este elemento, ¿sí? Ahí se permite una reducción en forma automática del coeficiente de empotramiento a 0,3. Quiere decir que los momentos negativos acá van a ser más pequeños. Obviamente que eso no quiere decir que se reduzca solo el momento negativo. Va a crecer el momento positivo porque va a haber una redistribución, ¿no? No se pierde nada, solo se redistribuye. Entonces, no habrá negativo, pero va a haber pancita más grande de flexión positiva. ¿Y a qué se debe eso? Porque ya no tenemos la rigidez adecuada para que se dé el esfuerzo ahí. ¿Ven? Pero solamente en este último caso, cuando el pilar termine. ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? Entonces, lo normal que nosotros tenemos es siempre mantenerlo como uno. Ahora, pasamos al siguiente, coeficientes de rigidez axial. Hey, en todos los softwares siempre viene por defecto 2. En el RAN Element, en el SAP 2000, en el Every, en el TQS, en el Trical, en todos los softwares viene 2. ¿Qué representa el coeficiente de rigidez axial? Y aquí nos dice que el coeficiente de rigidez axial, ¿sí?, va a estar dentro de 3 y 2. ¿Ven? Entre 3 y 2 va a estar el coeficiente de rigidez axial. ¿Qué representa ese incremento de la rigidez axial del pilar? Ninguno se anima a decirme eso. Miren esto. Esto es lo que normalmente nos esperamos en un cálculo de un pórtico.
Nosotros tenemos esta viga que es una viga académica, un esquema académico donde ponemos los triangulitos, ¿sí? Donde ponemos los triangulitos. Ahora, cuando ponemos los triangulitos, hacemos así, pero inclusive más bonito, ¿no? Porque no tenemos desfases. Esto de acá coincide con este de acá, ¿sí? Este lo vamos a poner más aquícito, todo coincide, bonito queda. E inclusive este tiene que coincidir por acá, ¿no? ¿Sí? Tiene que empalmar por acá, o sea, es diferente. Esto está más bonito así, ¿no? Este va a ir por acá, así. Queda bonito, es lo que nosotros vemos en la universidad. Eso se llama, en Brasil le llaman un diagrama académico, ¿sí? Académico, porque eso es un sueño, no funciona así. ¿Cuándo nos enteramos que no funciona así? Cuando ya vemos análisis matricial de estructuras. ¿Qué hiper es? ¿Qué se llama la materia? Matricial, ¿no? ¿Sí? En la Gabriel René Moreno, matricial. Entonces, cuando ya vemos el cálculo de los esfuerzos en un pórtico, vamos a darnos cuenta que los esfuerzos tienen descompensados, ¿cierto? Pero la suma de los esfuerzos en un nudo tiene que ser cero para que sea todo esté en equilibrio. ¿Sí? En equilibrio. Ahora, lo hacemos de memoria, el cálculo matricial de estructura. En hormigón armado ya empezamos a hablar que hay un achatamiento del elemento. Antes ya sabíamos, pero en hormigón armado recién le damos importancia porque en función de este acortamiento se van a plantear las ecuaciones. ¿Sí? Tanto el hormigón como el acero tienen su diagrama de pivotes para compresión, para flexión, para tracción. Belleza. Ahora, cuando nosotros ya nos acostumbramos a manejar el Rangel, el Mensan 2000, metemos el portiquito, le ponemos carga y así sale. Ahora, nunca nos hemos preguntado que el coeficiente de rigidez axial viene por defecto 2. Ahora, ¿por qué viene el 2? Es la pregunta. Si esto nosotros lo tendríamos que colocar manualmente y que venga por defecto como 1, el esfuerzo que nosotros veríamos no es este rojo, sino es este que está en azul. Ahí nosotros nos sorprendemos. ¿Por qué? Porque no es lo que esperamos, pues, ¿no? ¿Sí? Si nos acercamos acá, no hay momento negativo, no existe. ¿Por qué no hay? Porque a nosotros nos enseñaron, ¿sí? A nosotros nos enseñaron aquí que estos triangulitos se llaman, ¿qué se llaman estos? A ver, ¿quién me puede decir acá? Estos son los apoyos fijos, ¿sí? Los triangulitos son los apoyos fijos. Ahora, este apoyo fijo, ¿sí? No se mueve, no hay desplazamiento vertical en Z, no hay. Pero en la vida real, ¿sí? Y en hormigón 1 vemos que sí existe ese desplazamiento. Ahora, el coeficiente de rigidez axial, cuando es 1, este triángulo que para nosotros era inamovible, en un pórtico sí se baja. Y el punto es que al bajarse, al tener el desplazamiento, no se genera el momento negativo. Ahora, observen bien. De cada uno lo que se va bajando, se va sumando. ¿Ven? Miren. Aquí se bajó 2 centímetros. Aquí se bajó 1, 2 y 1 es 3. Aquí se bajó unos 1.5 centímetros más. Entonces 3 más 1.5, 4.5. Y aquí se bajó 1 centímetro, entonces 5.5 centímetros es el achatamiento, el desplazamiento vertical en el pilar, o el peso que le llega. ¿Ustedes creen que en la vida real es la suma directa de los valores totales? No, no es la suma de los valores totales. ¿Por qué? Porque ustedes hacen lo siguiente. La vida real, ¿sí? La vida real, calculan, construyen este piso, ¿no? Construyen este piso,
Después agarran y para construir el piso verde, el siguiente, ya el piso rojo se ha sentado. El piso verde se va a replantear o se va a construir tomando en cuenta que el piso rojo ya se asentó. Ahora, cuando hago ya el piso azul encima de este, así, ¿será que va a ser la suma total de todos los desplazamientos? No, el piso azul se va a hacer sobre la estructura que ya se asentó, que es la verde y la roja. Obviamente va a tener que bajarse, ¿no? Porque es un incremento tanto al rojo como al verde. Pero no es el 100%. ¿Por qué? Porque el azul se está construyendo en base a lo que ya se ha asentado el rojo y el verde. Ahora, si yo agarro y coloco el naranja, que es el siguiente piso, seguramente el naranja, ¿sí? Se va a replantear la estructura naranja, el piso naranja, sobre ya el asentamiento que se dio del azul y que le afectó al verde y que le afectó al rojo. ¿Ven? Entonces no es el 100% de la suma. Es como decir, yo le doy calcular al CIPE y en 3 segundos, en 3 minutos lo calcula. El edificio de los 4 pisos no está construido en 3 minutos. Está construido por fases constructivas y cada fase constructiva se va a ajustar a la estructura que ya se está asentando. Por lo tanto, no es una suma directa de los asentamientos. Eso está en función del proceso constructivo. Entonces, el coeficiente de rigidez axial, ¿sí? Que este que nosotros vemos, y que realmente esto es la forma como nos enseña la universidad de que así deben salir los esfuerzos, ¿sí? Para que de esta forma salga, nosotros tenemos que cambiar, tenemos que alterar el coeficiente de rigidez axial para que no sea una suma directa. Entonces, esto se lo hace en forma indirecta, o vamos a decir en forma simplificada, ¿sí? Incrementando el factor de rigidez axial para que los desplazamientos salgan más pequeños. Y al ser más pequeños se ajusta más a la realidad que es el proceso constructivo con el que nosotros trabajamos. Entonces, el coeficiente de rigidez axial es un coeficiente que hace, ¿sí?, que la estructura esté más cerca del comportamiento real. Pero es una forma simplificada. ¿Se entiende esto? El por qué entonces es 2 y 3. Porque si fuese 1, tendríamos esto, y la vida real no es así. Entonces, por eso ponemos 2 a 3. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Ninguna? Como nadie escribe, yo voy a decir, ah, todo el mundo me está entendiendo. O directamente, no están entendiendo nada. ¿Por qué decimos que es una forma simplificada? Porque existen procesos de análisis no lineales, que es más complejo, que nos permiten establecer esa secuencia de construcción, ¿sí? Y el programa va calculando, entonces los software van a calcular en primera etapa cuánto se asienta, en segunda etapa cuánto se asientan, y la segunda etapa va a estar con respecto a la primera, ¿sí? Y el proceso va haciendo por etapas, es un análisis progresivo, pero son análisis no lineales. Entonces son análisis más complejos. Eso se prevé que el CIPE lo tenga, algunos software ya lo hacen, ¿sí? El CIPE se pretende que el CIPE empiece a hacer este tipo de análisis en hormigón armado en CIPECAD para la versión 2025. ¿Sí? Para la versión 2025. En CIPE 3D el análisis no lineal ya llega en, supuestamente era para esta quincena, pero el más seguro es que es para Navidad en la versión 2024.d. ¿Sí? Volvemos de nuevo acá al CIPE y veremos que viene por defecto 2. Ahora, ¿podrá ser diferente? ¿Sí? ¿Podrá ser diferente? A mayor cantidad de pisos puede haber esos desplazamientos mayores. Entonces, por eso en la bibliografía, y aquí en su ayuda nos dice que el coeficiente de rigidez axial debe estar entre 2 y 3. Lo normal es que sea 2, pero ustedes también pueden probar que sea 3. ¿Cuándo se utiliza 3? Cuando los edificios son altos. ¿Sí?
Cuando son muy altos, muchos pisos, entonces el acumulado también le va a afectar a la estructura. Pero la vida real es que no le afecta de esa forma porque está por el proceso constructivo. Entonces, en los pilares que tienen la torre, nosotros podríamos definir un coeficiente de rigidez axial de 3, ¿no? De 3. Pero no debe ser más de eso. Si nosotros nos exigen mayor precisión, sabemos ahora que existen procesos que serían los análisis progresivos, que son análisis no lineales, para poder establecer un mejor modelo de cálculo más ajustado a la realidad. ¿Ven? Entonces, eso sería el coeficiente de rigidez axial. Si nosotros pasamos ya al siguiente, que viene a ser el recubrimiento, ¿listo? Aquí el recubrimiento. En datos generales, cuando ustedes instalen el software, viene el recubrimiento con 4 centímetros. Ojo, viene con 4. Entonces ustedes pueden entrar a datos generales, que vamos a ver dentro de un momento, y poder cambiar esto a 2 centímetros. 2 centímetros sería el recubrimiento, la galleta, el recubrimiento geométrico. Es la galletita de hormigón que nosotros hacemos con un alambrecito y lo amarramos ahí y esos son los 2 centímetros. Eso en viviendas no pasa nada. 16 milímetros, por ejemplo, en acero, sí, también no pasa nada. ¿Qué pasa si ustedes tienen un edificio y están trabajando con 1 pulgada de acero, de diámetro? ¿Será que 2 centímetros es suficiente o adecuado para el recubrimiento de una columna que tenga barras de 25 milímetros? Ustedes dirán no. Y es correcto. En el libro de en el libro de José Calavera, vamos a ver acá, en el tomo 1, vamos a ver, ahí está. Hay un capítulo que es el capítulo 30 del tomo 1 de este libro, y aquí nosotros tenemos consideraciones de la durabilidad en el proyecto. Las consideraciones de la durabilidad están en función del ambiente agresivo, dependiendo del tipo de ambiente agresivo que van a tener. La agresividad del ambiente sería lo correcto, ¿sí? 1, 2, 3 que tienen los españoles, ¿sí? Si vamos a hacer unas columnas en una fábrica y el ambiente es bien ácido, entonces los recubrimientos tendrán que ser mayores. Entonces, aquí en el CIPE yo puedo establecer para aquellas columnas que están en el medio, ¿sí? Muy agresivo, puedo discriminar y decirle que puedan tener un mayor recubrimiento. Ahora, en edificios grandes, cuando yo utilice columnas de barras de 25 milímetros, en los primeros pisos que hemos dicho, en el primero hasta el cuarto piso, quinto piso, sexto piso como máximo, ahí se utilizan diámetros grandes. En ese sector utilizaré pues recubrimientos de 4 centímetros incluso. ¿Por qué? Porque el edificio, o sea, se balancea, pero muchas veces tiene un efecto torsional y ese efecto torsional es más grande abajo y el recubrimiento, si es muy pequeño, yo lo he visto en vivo, se revienta con el tiempo el recubrimiento y eso hace que después tenga que llevarse a realizar mantenimientos preventivos, una intervención, y no es barato utilizar los hormigones de Sika o Mapei para poder, ¿sí?, subsanar ese deterioro prematuro, ¿sí? No quiere decir que se vaya a caer el edificio. Entonces, ahí nosotros tenemos, ¿sí?, la posibilidad de darle un recubrimiento a los pisos que yo vea conveniente. Ahora, si va a ser al fuego, el recubrimiento de las armaduras hace que la vida ante el fuego, el tiempo de vida que tiene una estructura de hormigón armado, sea mayor e inclusive pueda ser salvado, ¿sí? Entonces, ante el fuego, el recubrimiento de los elementos, ¿sí?, las barras, ¿sí?, viene a ser una parte primordial. Entonces yo puedo, en el caso que esté haciendo una estación de servicio y esté las instalaciones de gas, me piden que soporte 90 minutos al fuego, por lo tanto yo necesitaré colocarle un recubrimiento mayor. Ahora, en este capítulo, ¿sí?, en el capítulo 30, las estructuras vienen diseñadas para 40 años. No lo dice la norma, pero normalmente se analiza de esa manera, 40 a 50 años. Los puentes son de 100, 120 años de durabilidad. Entonces, si ustedes van a desarrollar un proyecto que le soliciten que supere los 40 o 50 años, un edificio importante, una estructura delicada, entonces el recubrimiento también, ¿sí?,
el recubrimiento que nosotros vemos acá en los elementos de hormigón, en este caso las columnas, al ser mayor, generan mayor durabilidad de la estructura. Entonces, para eso CIPE tiene estas consideraciones, ¿sí?, locales para cada pilar, que sería recubrimiento. Ahora, lo último que nosotros vamos a ver es esto, que viene a ser la resistencia del hormigón. La resistencia del hormigón, ustedes lo definen en obra de datos generales hasta por piso, se puede hacer. Pero ¿para qué sirve esto? Fíjense que dice H21, 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 y tenemos el alfa y el gamma. Ahora, si nosotros nos fijamos acá, el rojo es para la NB, ¿sí?, para la norma ACI. Y el azul es para la norma española. Fíjense que estoy cubriendo también el rojo. El alfa es un parámetro que puede ser menor a 1. Es un coeficiente de reducción de la resistencia del hormigón, del H21. ¿Para qué nosotros usamos en la NB? Para hacer peritajes. ¿Sí? Para hacer peritajes. Vamos a decir que yo utilicé un H21, ¿sí?, y resulta que me sale un H18. Entonces yo tendré que colocar un coeficiente menor a 1 para que ese hormigón H21 pase a ser un H18. Eso es solamente para la norma, el alfa solamente se utiliza para la norma ACI o la NB que nosotros vamos a usar. Ahora, si nos vamos a la norma española, la EHE, el alfa también entra en juego como un coeficiente de reducción de la resistencia al hormigón por una falla que haya habido, y este gamma C sería el factor de reducción de seguridad que tiene el material, en este caso específico, el hormigón, porque así lo establece la norma española. Hay un coeficiente de minoración del acero y hay un coeficiente de minoración de el hormigón. En este caso es gamma C, que sería C de concreto, ¿sí? Y el que nosotros colocamos es 1.5 en control estadístico normal. Entonces, ¿hasta cuánto puede bajar eso en el nivel 3? Nosotros vemos que normalmente se utiliza 1.20 o 1.25, dependiendo de las pruebas de laboratorios que hagamos, esclerometría o extracción de testigos. En función de eso, podemos localmente a una columna poder considerar un valor menor de reducción, porque el que viene estándar es 1.5 en norma española y podemos llegar hasta 1.25 o 1.20. ¿Ven? Entonces, ¿para qué nos sirve esto de acá, que sería resistencia al hormigón? Para peritajes. Peritajes. ¿Sí? Bien. Le damos a aceptar y ya le hemos dado una vueltita general a todas las opciones de las columnas. Una vez que le doy a aceptar, fíjense algo interesante. Yo tengo el dibujo. Para poder obtener la captura del dibujo, tengo esta opción. Miren, tengo esta opción. Este que está aquí. El imán, que son las famosas capturas si nosotros nos vamos al AutoCAD. Y esto es fácil para nosotros porque ya lo reconocemos. Esto tiene el AutoCAD, tiene el Vectorworks, todos los software de dibujo. Entonces voy a activar intersección. ¿Por qué intersección? Porque las columnas son dos líneas que se intersectan. Entonces le voy a dar aceptar. Y fíjense, me voy a acercar a la columna y aparece el signo. ¿Ven? Listo. Ahí está puesta la columna. Busco otra. Esta es la misma. Listo. Esta es la misma. Listo. Me molesta esto de acá porque al final, fíjense que estos son líneas guía de replanteo. Entonces, vistas, cotas. Listo. Ahora sí ya puedo agarrar a diestra y siniestra, empezar a colocar las columnas. Estoy colocando las rojas porque las rojas verticales son las que van desde el cimiento y se van hasta la cubierta. ¿Cuántas acabo de colocar en menos de un minuto? 13. ¿Ven? 14, 15, hasta ahí. Hice 15 en un ratito. Vieron que fue más tiempo la discusión de qué hace cada cosa. Vamos a agarrar, le doy cancelar, paso a entrada de vigas. Y ahora puedo ver grupos, vista 3D del edificio. Y eso es lo que yo acabo de crear en cuestión de minutos. Entonces la charla
que duró 2 clases, ¿para qué era? Para que nosotros entendamos, ¿sí?, qué hace cada cosa en las columnas. Por suerte en las vigas es más sencillo, sí, el tema de la edición de las armaduras, pero cuando ya lo tengamos calculado es más largo en las vigas que en las columnas. Entonces, aquí vemos que fue más charla explicar las opciones, porque la entrada de datos fue en cuestión de minutos, ¿no? Por no decir un minuto tardé en poner 15 columnas. ¿Vieron? Eso es. Ya para la próxima clase la terminamos de colocar, lo repasaremos de nuevo un poquito el tema de las columnas para ver cómo coloco las horizontales, las que están en la edición horizontal, cómo pongo las verdes y cómo pongo la azul. Cuestión de minutos también, vamos a decirle 10 minutos en explicación y después pasaremos a vigas ya para empezar a trabajar por pisos. ¿Sí? Lo dejaremos hasta acá, el tiempo se nos ha cumplido, ¿sí? Continuaremos la próxima clase.